vamos a hablar de la caída del empleo en este último mes, en este último año y en lo que va del gobierno actual nacional de Javier Milei. Vamos a hablar de eso, pero también vamos a ver que el oficialismo, el gobierno oficialista, da algunos datos que surgen del INDEC, que surgen de la misma placa que vamos a ver ahora de la caída del empleo, que en principio parece que fuesen optimistas, pero que no se condicen con la percepción que se ve en la calle, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a tomar, vamos a ver por placa, el empleo registrado volvió a caer en el mes de junio, en el mes de mayo en relación al mes de junio. El último informe del INDEC saca estos datos. En mayo hubo 12.785.600 trabajadores registrados, contra abril que hubo 12.797.600. Es decir, que la diferencia de negativa son 12.000 puestos de trabajo registrados menos. Eso en un mes. 12.000 puestos de trabajo registrados, que los puestos de trabajo supuestamente registrados son los de calidad. Cuando hablamos de puestos de trabajo registrados, hablamos del empleo, ¿no es cierto? Hablamos de esas personas que tienen básicos de convenio, remuneraciones por convenio colectivo, que tienen una jornada de trabajo que debe respetar el empleador, que tienen vacaciones, que tienen obra social, que tienen ART cuando tienen un accidente y una enfermedad. Esto en un mes, la diferencia en menos fue de 12.000 puestos de trabajo registrados menos. Vamos a la próxima placa, por favor. Como contrapartida a esta caída del empleo de registrado, el discurso oficial es que, bueno, que si bien cae el empleo registrado, se genera otro tipo de trabajo que viene de alguna manera a compensar esta caída drástica del empleo a nivel empleo registrado. Me tomé el trabajo de hacer con fuente del CEPA. El CEPA es el Centro de Economía Política Argentina, que es de acá de Rosario. El director es Hernán Lecher. Está también Julia Estrada, que trabaja ahí. En el periodo mayo-junio, los monotributistas, es decir, ese empleo precario, no es un empleo de calidad, ese empleo como por ejemplo puede ser la gente, con todo respeto lo digo, que trabaja en un Uber, que trabaja en Pedido Ya, que trabaja en todas estas aplicaciones que de alguna manera tratan de compensar la pérdida del trabajo fundamentalmente en la industria y el comercio. Bueno, en ese periodo aumentaron 2.700 monotributistas inscriptos, menos los 12.000 del empleo registrado, nos da una diferencia de menos 9.300 trabajadores, ahora menos que en el periodo mayo-abril. En lo que va del año, en relación a los puestos de trabajo del sector registrado, se perdieron 110.000. Y en el sector monotributo se crearon 42.000. Es decir, que hay un saldo negativo entre los creados por monotributo y los perdidos por trabajo registrado de calidad de 68.000 puestos de trabajo desde que empezó el año 2026. Desde noviembre del 23 a la fecha, es decir, desde que comenzó el gobierno, bajaron las persianas más de 30.000 empresas, más del 6% del total. Esta fuente es del SIPA, del Sistema Integrado Previsional Argentino. Y vamos a la última placa, que tenemos algún dato de Santa Fe también, que decimos que desde noviembre del 23 a mayo del 26 se perdieron 411.613 puestos de trabajo registrados y se crearon 160.500 trabajos de monotributista. Aún así, la diferencia en este periodo sigue siendo de 251.113 puestos de trabajo en general. Esta fuente también, el dato es del CEPA. En Santa Fe se perdieron, desde que asumió el actual gobierno nacional, 20.412 empleos formales y 365 unidades productivas cerraron o bajaron sus persianas. 3.065.
Perdón, 3.000, gracias Andy por corregirme. Estos datos que son alarmantes desde el punto de vista del empleo, no se condicen con con algunos otros datos que surgen del mismo informe del INDE. No sé si ustedes saben, el INDE saca todos los meses algún registro, por ejemplo, el más conocido es el de la inflación, que dicho sea de paso, lo damos a conocer en el mes de julio, fue del 2,1% mensual, con lo que de alguna manera se perdió la tendencia a la baja, que el gobierno venía también hablando como que fuese un logro de su gestión. Así que el mes anterior había sido 1,9. A nivel CABA, la inflación había sido de 2,9, porque en CABA los índices de ponderación de la inflación tienen mucho más que ver con, por ejemplo, el costo de los servicios y las tarifas de los servicios. Por eso siempre da más alto y de alguna manera es más lógico en la percepción que se tiene después del poder adquisitivo de la gente, al que nos vamos a referir seguramente y vamos a dialogar acá con el grupo. Bueno, entre los datos que saca este informe del INDE, que son, si se quiere, beneficiosos para la gestión del gobierno, es que en un mes se aumentó el crecimiento económico en un 0,8 punto por ciento. Claro, esto cuando hacemos el desagregado de ese crecimiento tiene que ver con aquellos sectores y actividades que no generan empleo, la minería, el agro, el sector financiero, que de esto después, si tenemos un ratito de tiempo, vamos a hablar sobre el impacto de la inteligencia artificial en la caída del empleo de las grandes tecnológicas a nivel mundial, que de alguna manera esto también va a impactar en la caída del empleo, aparte de las políticas públicas y la gestión del actual gobierno nacional. Otro dato que es beneficioso para el gobierno nacional es lo que tiene que ver con la balanza comercial, es decir, el saldo entre lo que se exporta y lo que se importa, que dio alrededor en un mes de 2.000 millones de dólares positivo para el gobierno. Esto también tiene una explicación lógica. Cuando hay gobiernos que lo que promueven son la industria, la creación de empleo, el agregado de valor no solamente de las materias primas, sino de determinados productos como puede ser, no sé, las automotrices, es necesario importar muchos productos que no se hacen en la Argentina. Eso aumenta el importe de las importaciones y hay que tener en cuenta también que tenemos una cosecha récord, 163.000 millones de toneladas del agro, es decir, que fue sustancial el importe de los dólares que entraron por ese sector, y también hubo un aumento muy importante por las producciones de vaca muerta en todo lo que tiene que ver con el crudo y el gas. Es decir, que si bien estos son datos importantes para la economía nacional, no se observa en la percepción de la calle, del cotidiano, del habitante de a pie, que esto llegue a la ciudadanía. Hoy estaba mirando en algunos podcasts que andan dando vueltas, la mayoría de los reportajes que se hacen en la calle a la gente, el 80% de los entrevistados no llega a fin de mes. Te lo marcaba hoy, perdón que te interrumpa, Marcelo, más temprano te mostraba las pantallas, le contamos a la gente que tenemos pantallas frente a nosotros con distintos canales, y muchos de los titulares eran llego al 15, llego al 20, no tengo trabajo, es decir, gente parada al azar por parte de los periodistas. Lo más preocupante de todo esto es la cantidad de trabajadores no registrados que han perdido el empleo formal para contratar monotributistas, que le sale barato al gobierno, pero no a los trabajadores monotributistas, porque el monotributista se tiene que pagar monotributo, jubilación. Claro. Se tiene que pagar... Tenés que pagar la cuota mensual, obviamente, para hacer esos aportes. Aparte te piden que te pagues un seguro de vida, porque ni siquiera las prestadoras, las instituciones, se hacen cargo del seguro de trabajo, de una RT, a los trabajadores monotributistas.
El monotributista tiene que pagar todo eso, aparte de pagar su vida, su viáticos, su familia, su comida, su alquiler, sus impuestos y demás. Y la verdad que el trabajo no registrado, que es el monotributo, ganan 2 monedas. Entonces, esto es lo preocupante, porque te dicen, bueno, no hay, vamos a poner una cifra para no recordar exacto, entre 400 y 500 trabajadores no registrados. Pero bueno, se compensó con 150 trabajadores no registrados monotributistas. Bueno, eso era lo que... Pero la diferencia de la placa claro, estaba. eso es lo que Claro. reflejaba la placa. Y Pero- otra cosa que es muy importante en referencia a lo que Claudia hace mención. En San Juan, ayer, a mí me llegan reportes diarios de fallos. En San Juan ayer, un juez condenó a pedido ya por un trabajador de plataforma que estaba inscripto como monotributista y que sin embargo se pudo demostrar que era un trabajador en relación de dependencia y por lo tanto lo condenó a una cifra bastante abultada a la plataforma, en realidad el titular de la plataforma, que deben ser sociedades, por un monto muy importante porque había quedado cuadripléjico en un accidente el trabajador. Es lo que pasa con este tipo de aplicaciones. Bueno, pero es importante hacerle saber a la audiencia que si alguien inscribe a un trabajador o lo hace inscribir como monotributista a un trabajador, pero cumple los elementos típicos de un contrato de trabajo, por más que esté mal registrado como monotributista, tiene todos los derechos del trabajador en relación de dependencia. Lo que sí, claro, hay que ir a un abogado, hacer un juicio, y esto obviamente, como decía acá Clau, no sale en los registros estos que estamos viendo. A eso también hay que agregarle no solamente los monotributistas, sino los que están totalmente no registrados en ningún lugar. En negro, digamos. Exactamente, exactamente. Lo que pasa que también es bueno lo que vos decís, tienen que ir a un abogado, buscar un abogado y hacer un juicio. Muchos no llegan al abogado porque tienen la esperanza de volver a ingresar a ese lugar de trabajo. Hoy la hacen más corta. Te rescinden el contrato y vos te quedás sin laburo de un día para el otro. Y podés ir a quejarte, podés mandar un telegrama, pedir que te indemnicen, porque corresponde que te indemnicen. No les importa si ese trabajador tuvo 3 meses o 10 años como monotributista. A mí lo que me impacta mucho es lo que dice la información que trajo el doctor Acuña hoy. ¿Cómo no? Y estábamos viendo en placa, que lo habíamos conversado ya en programas anteriores, es la diferencia de la gente que se queda sin el trabajo formal, vuelve a ingresar a través del monotributo, pero en el medio el número, el volumen de gente que queda sin trabajo es impactante. Impactante. Y hay que entender también Y que... te dicen que estamos bien. Yo realmente... Este número es de la provincia de Santa Fe. No, el último número fue de la provincia de Santa Fe. No, el hacía último referencia número. al impacto y desde lo nacional. Desde lo nacional, y el último número era de la provincia de Santa Fe. Que es un montón. Independientemente de los números y de los datos, justamente esta columna lo que quiere reflejar es que la percepción de lo que está sucediendo incluso es más grave de lo que surge de los datos. Porque ayer lo escuchaba al presidente en su disertación en el 142 aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde decía que hay récord de consumo. Y la verdad que la gente no come más carne de vaca. La percepción es esa. Después hay una distorsión entre el dato frío y lo que la gente percibe. Marcelo, Vuelvo ayer a estuve repetir. en uno de los supermercados, quizá la cadena de supermercados más barata de aquí en la ciudad de Rosario, y en la panadería, viste que ponen las bolsitas, la gente estaba viendo cuál era la bolsita de pan, a referencia de la entrevista que hacíamos antes, inclusive que también tiene panadería. ¿Cuál era la bolsita de pan más económica que encontraba para poder llevar a su casa? No estamos hablando de que no te estoy nombrando ni siquiera carnicería, te estoy hablando de pan. Y no cabe duda que esa es la percepción Brisa, general de lo que pasa.
Yo quiero también acotar algo con respecto al tema de la carne, porque bueno, mi papá reparte carne, también es un sector muy golpeado, de hecho se ha bajado, él trabajaba muchos días en la semana, ahora trabaja menos, y también esto de que él vende la carne, la gente la vende, pero no le puede pagar. No hay hay mucha gente debiendo plata y que no se llega a poder pagar esa carne que se consume, porque también el carnicero, si bien la vende, la tiene que vender a cierto precio y después no llega a cubrir, digamos, al revendedor que le vende esa carne. Entonces también ahí hay mucha baja con respecto al tema de carnicería y todo eso. Claro, porque se pierde el frío, ¿no? Es como que, no sé cómo se dice, la cadena de frío. Claro. No, además en el tema, por ejemplo, de la carne vacuna, es más hoy lo que se está exportando de lo que se está vendiendo para el consumo interno. Claro, que es lo que se consume aquí. Claro, y eso hace a que haya mayores exportaciones, pero en detrimento de la calidad de vida de los que vivimos en la Argentina. Todo esto son los problemas que de alguna manera suscitan este tipo de modelos económicos, que son buenos que la gente escuche otras versiones, las audiencias, para no quedarse con el número frío de que aumentó el PBI 0.8%. Eso es un número que a la gente no le hace mejorar su calidad de vida. El tema que hoy está muy en boga en todos los medios de comunicación, al que también hizo referencia el presidente de la Nación en el discurso de ayer en la Bolsa de Comercio de Rosario, a la morosidad de las personas. Morosidad que se está yendo de las manos incluso y principalmente con las billeteras virtuales que están cobrando cualquier disparate de intereses por financiar un préstamo. Y esto es producto también del modelo que impera con este gobierno nacional, que desreguló totalmente lo que tiene que ver con los índices de intereses que se pueden poner en un préstamo. Es decir, el Banco Central de la República Argentina eso no lo regula más. Todas estas cosas hacen que estemos en este momento bastante preocupante, por no decir muy preocupante, porque evidentemente la calidad de vida de los ciudadanos ha caído sustancialmente, y esto más allá de los datos que parecieran que fuesen beneficiosos. Bien, veremos qué ocurre al respecto. Perdón, vos ibas a decir algo del discurso de ayer en la Bolsa de Comercio del presidente. Sí, con respecto a la morosidad de las personas que él dice, y el gobierno, he escuchado a varios funcionarios que dicen que es un problema entre privados, que el Estado no tiene que meterse en eso. ¿En qué es un problema de qué? De privados, entre privados. No, dice que se embrome si alguien pide un préstamo. No, una de las cosas que dijo, las familias están endeudadas porque toman malas decisiones un problema de ellos. De consumo, pero si miramos un poquitito, los datos, la historia es otra. Oh, claro. Pero más allá de eso, se endeudan porque toman malas decisiones. Se endeudan. ¿Cuál es la mala decisión? Porque llegás al 20 y tenés que sacar la tarjeta para poder llegar al fin de mes. La gente tiene que comer, la gente se tiene que vestir, la gente los pibes tienen que ir a la escuela. ¿De qué estamos hablando? Los jubilados tienen que comer, comprar medicamentos, porque él se los sacó. Yo no entiendo cómo la gente, y parte de la gente, pueda seguir bancando este aparato, que es una marioneta manejada por el poder, por los grandes poderes. Bueno, vos sabés que esta semana, a propósito de este tema... Y después tenemos que escuchar las pavadas que dice. Como que la gente se endeuda porque toman malas decisiones. La gente labura en su jornada laboral de 7, 8 horas y después sale a hacer cualquier aplicación de Uber, de Didi, de Pedido Ya, de lo que fuera para hacer una diferencia, para vivir, para comer. ¿De qué estamos hablando?
y después te dicen el mejor presidente de la historia de ellos, porque la de nuestro país es la peor historia argentina que hemos vivido y tenemos. No me hacen enojar. El otro día hablando con un amigo, sí, con un compañero, que es libertario, y lo respeto. pero por supuesto, porque no lo Lo vas a respeto. respetar. Me dice, yo manejo. Y la verdad que me causó gracia. Yo manejo toda zona sur y hacemos la olla popular en todos los barrios. ¿Es justo que vos tengas que llevar una olla a los barrios? Eso es falta de dignidad de la gente del barrio que no tiene trabajo. No puede llevar un plato a su mesa por dignidad, con dignidad como corresponde. ¿De qué estamos hablando? La dignidad no es que vos hagas una olla popular y digas este es el mejor gobierno de la historia. Es el peor desde el momento que tenés que llevarle comida en una olla. Yo suscribo al pie todo lo que decís, Claudia, pero a mí me gusta enfocar el tema desde los modelos económicos. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo decía María en el reportaje, y nos mirábamos con Andy, el corsi recorsi de la historia. Claro. Los modelos, este tipo de modelos destrozan el tejido social. Y esto hay evidencia empírica. No hay posibilidades de que los seres humanos, en este caso ciudadanos electores, no empiecen a visualizar que con este tipo de modelos las mayorías populares viven de forma degradante, indignante. Pero es el modelo económico, no importa quién sea el nombre, Macri, Menem, el gobierno militar, es el modelo económico que quieren implementar, que como bien decía acá Claudia, están siendo marionetas del poder económico. No, y la gente además está muy cansada. Y fíjense la fuente que voy a tomar, que es Clarín, porque lo vi publicado en Clarín y por eso me lo copié. Si hoy hubiera elecciones nacionales, ¿a qué espacio elegirías? Hay digamos, la diferencia, por supuesto, se tomaron 1000, porque es lo mínimo que puedes tomar para hacer una encuesta seria, 1000 registros, 1000 personas, con un margen de error del 0 al 3%. El peronismo / kirchnerismo saca el 36,6%. La Libertad Avanza el 32,5%. Y el resto, que es una gran porción de esa torta, que es en blanco, impugnado, etcétera, te hace la diferencia. La gente no tiene interés, ya cada vez menos, no es que no tiene, pero cada vez menos, la gente tiene interés de participar de las próximas elecciones. Pero debería participar porque si no, esto va a ser peor. Elijan otra cosa, pero para bien. Claro, fíjate que en blanco o impugnado tenés un 10,7. Es un número altísimo. A mí me gustaría saber, el anterior que vos estabas viendo, acá, ¿cuánto hay en el amarillo? A ver, vos estás hablando de Provincias Unidas, tenés el 4,2, el PRO tiene 6,6, el Frente de Izquierda tiene 2,7, en blanco o impugnados 17,4. ¿Puedo hacer un aporte con respecto a lo que mencionás? Es histórico. 35-30, peronismo, antiperonismo, es histórico. Y después ese 30-40% de que supuestamente son apolíticos o apartidarios, que son los que definen. Los que te terminan dando vuelta a la elección. Los que terminan definiendo una elección. Lo que sí es cierto que hay mucha más apatía porque la gente no va a votar. Ahora, de nuevo, el que entiende que no le interesa la política tiene que comprender que después vive como vive. Claro. Es muy importante hacer hincapié en estas cuestiones desde los medios de comunicación, que realmente queremos que los seres humanos vivamos mejor, punto, no mucho más.
tienen que participar y tienen, no digo que tener partido político, pero sí ideología, que no es lo mismo. Pero fíjate vos justamente a raíz de esto y sobre esta misma encuesta, que la vi y realmente me quedé leyéndola porque me interesaron los datos, los números, para ver cómo estaba porque además la fuente, me interesaba la fuente, que era Clarín, porque de alguna manera a veces estamos un poco como más alejados de esa línea editorial, y yo la observaba y decía, fíjate vos, de la gente que va a votar a Milei, la mayor cantidad son hombres de hasta 30 años. Y luego mujeres, ¿verdad? Sí, una franja etaria joven. De la gente del porcentaje que yo daba recién, que tiende al partido justicialista, 50, 65 años en adelante. Con una proporción mucho más estable entre hombres y mujeres. Y en el medio está esa franja que vos mencionás, ¿no? La amplia vereda del medio, que pareciera nunca estar demasiado interesada y que finalmente después es la que termina sufriendo las consecuencias, que era lo que decían ustedes recién. Bien. ¿Algo más para agregar, Doc? No, movilizaste, no sé si tenemos tiempo, pero si no es ahora, lo podemos hacer en el próximo programa, porque estos datos que reflejan la caída del empleo, también ustedes saben que estoy haciendo un trabajo de investigación sobre la inteligencia artificial, y ya lo tengo definido, lo voy a abordar desde el impacto del mercado de trabajo en general, no solamente en la Argentina. Y me llegó un reporte de números a nivel, las grandes tecnológicas, las Big Tech, que se llaman, de Silicon Valley, que están despidiendo de a 30.000, 20.000, 15.000 trabajadores de su plantilla, porque son los primeros, obviamente, que hacen un uso efectivo de la IA, de la inteligencia artificial. Y además porque probablemente también la misma IA los vaya reemplazando. Ese es el tema. Bueno, el impacto de la IA en el trabajo. Exactamente, estoy esperando ese trabajo. Claudia, ¿qué pasa con Dieguito Juliano? No, eso en el corte. No me preguntes algo que todavía yo no promocioné. Yo quería saber. No, vamos a un corte y no les volvemos con más. dice Ahora la hora de los grandes. Comienzo de espacio publicitario. Runa, Centro Integral de Kinesiología y Estética. Urquiza 2034 Rosario. Kinesiología y fisiatría. Posturoterapia.